No estaba en una zona turística. No tenía rejas altas, ni muros reforzados, ni cámaras visibles. Era una casa pequeña, de construcción sencilla, levantada a finales de los años 80, en una ladera secundaria, a menos de 1 hora de Medellín. Desde la carretera principal apenas se veía el techo de tejas oscuras y una fachada gastada por la humedad. A simple vista, no había nada especial. Ese fue precisamente el error. La casa estaba ubicada en un sector poco transitado, rodeada de árboles bajos y caminos de tierra. No era una finca de lujo. No tenía piscina, ni caballerizas, ni grandes extensiones de tierra. Era el tipo de lugar que nadie asociaría con una figura como Popeye, el hombre que durante años fue una de las sombras más cercanas a Pablo Escobar. Por fuera, parecía abandonada desde hacía tiempo. Las ventanas estaban cerradas con tablones viejos. La pintura se había descascarado. El portón de entrada chirriaba al moverse, como si nadie lo hubiera abierto en años. Pero cuando las autoridades ingresaron por primera vez, algo no cuadraba. El polvo no era uniforme. Había marcas recientes de pisadas. Y aunque la casa estaba vacía, no estaba olvidada. En la cocina encontraron lo básico: una mesa de madera, 2 sillas, una estufa vieja sin gas conectado. Nada que indicara una vida estable. En una alacena, apenas unas latas vencidas y botellas de agua. Era evidente que nadie vivía allí de forma permanente. En la sala, el mobiliario era mínimo. Un sofá gastado, una mesa baja, un televisor antiguo que ya no funcionaba. No había fotos, no había documentos personales, no había ropa. Como si alguien hubiera pasado por allí, solo el tiempo suficiente para no dejar huella. El primer hallazgo apareció en uno de los cajones del mueble de la sala. No era grande, no era espectacular, pero decía mucho. Una pistola pequeña, sin municiones, cuidadosamente envuelta en un trapo viejo. No estaba escondida de forma improvisada. Estaba colocada con intención, como si quien la dejó allí supiera exactamente dónde buscarla más tarde. No era un arma de guerra. No era una ametralladora. Era algo simple, funcional, discreto. Eso reforzaba una idea inquietante. Esta casa no era un refugio. Era un punto de paso. En uno de los dormitorios, el único que parecía haber sido utilizado, encontraron una cama individual con el colchón aún firme. Debajo, una bolsa plástica con una pequeña cantidad de dinero en efectivo. No eran millones. No eran fajos espectaculares. Era dinero suficiente para moverse, pagar transporte, resolver lo inmediato. Como si alguien hubiera planeado salir de allí en cualquier momento. Y nunca volvió. Las paredes no mostraban señales de violencia. No había agujeros de bala. No había manchas evidentes. Pero había algo más difícil de explicar. El orden. Todo estaba demasiado limpio para ser una casa abandonada por años. Y demasiado vacío para ser una casa habitada. Los agentes revisaron los armarios. Estaban vacíos. Revisaron el baño. Apenas artículos básicos, sin marcas, sin nombres. Revisaron el patio trasero. Tierra removida en algunos puntos, pero nada concluyente. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una pared específica en el fondo de la casa. No estaba rota, no estaba agrietada, pero el sonido al golpearla era distinto. No hueca del todo, no sólida del todo, como si algo hubiera sido modificado y luego restaurado con cuidado. No encontraron un compartimento abierto, no encontraron una puerta secreta evidente, pero encontraron señales claras de que alguien sabía cómo ocultar cosas allí. Y eso planteó la pregunta que nadie pudo responder en ese momento. Si esto era solo una casa de paso, ¿qué fue lo suficientemente importante como para ser traído aquí y luego retirado sin dejar rastro? Popeye ya estaba bajo custodia cuando esta casa fue revisada. No hubo oportunidad de volver. No hubo explicación posterior. Lo que fuera que se guardó allí, no apareció nunca. Si llegaste hasta aquí,
No olvides suscribirte al canal. Estas historias no se cuentan solas, y muchas siguen incompletas. La casa no apareció en ningún registro importante. No figuraba como propiedad incautada de alto valor. No estaba asociada a nombres conocidos del cartel. Y, sin embargo, aparecía en los momentos clave. Los investigadores tardaron tiempo en entenderlo, pero al reconstruir los movimientos de Popeye en los meses finales del cartel de Medellín, la casa comenzó a encajar como una pieza incómoda del rompecabezas. No era un escondite permanente. No era una casa de seguridad clásica. Era algo más silencioso. La ubicación lo decía todo. Estaba lo suficientemente lejos de Medellín como para no levantar sospechas, pero lo bastante cerca como para llegar en menos de una hora por rutas secundarias. Caminos que no aparecían en los mapas principales, veredas usadas por campesinos, trayectos donde nadie preguntaba demasiado. Ese tipo de lugar no se elige al azar. Según testimonios indirectos, personas que vivían en la zona, trabajadores ocasionales, vecinos que vieron pasar a alguien, la casa empezó a ser utilizada a finales de 1992, cuando el cerco sobre Escobar ya era total. En esa etapa, Popeye no se movía por lujo ni comodidad. Se movía por necesidad. Cada traslado era calculado. Cada parada tenía un propósito. Y esta casa cumplía uno muy específico. Guardar cosas por poco tiempo. No documentos grandes. No cargamentos visibles. Cosas pequeñas pero importantes. Los registros policiales posteriores mencionan entradas y salidas rápidas. Vehículos que llegaban de noche, permanecían menos de una hora y se iban sin dejar ruido. Nunca 2 noches seguidas. Nunca en horarios fijos. Eso no es improvisación. Eso es método. Dentro de la casa, los investigadores encontraron algo que no llamó titulares, pero sí levantó alertas. Pequeñas anotaciones escritas a mano en un papel suelto, escondido detrás de una tabla del closet. No eran nombres completos. No eran direcciones claras. Eran números, iniciales, abreviaturas. No servían de nada por sí solas, pero indicaban que allí se dejaba algo, y se retiraba después. En el suelo del dormitorio, debajo de una baldosa ligeramente levantada, apareció otro detalle: restos de polvo metálico. No suficiente para concluir nada definitivo, pero suficiente para sugerir que algún objeto pesado había sido apoyado allí durante cierto tiempo. No una caja grande. No un cofre visible, algo compacto. Y nuevamente, la pregunta se repetía: ¿por qué una casa tan simple para algo tan cuidadosamente manejado? La respuesta parece estar en el momento histórico. En esos meses finales, Popeye ya no era solo un ejecutor. Era un hombre que sabía demasiado. Demasiados nombres. Demasiados movimientos. Demasiadas decisiones tomadas cuando el cartel se desmoronaba. La casa funcionaba como una especie de zona neutra. Un lugar donde nada debía permanecer demasiado tiempo. Un punto de tránsito para cosas que no podían viajar juntas. Un poco de dinero en una ocasión. Un objeto específico en otra. Y luego, nada. Los vecinos recuerdan algo curioso. Nunca vieron muebles entrar ni salir. Nunca vieron mudanzas. Solo personas. Siempre las mismas 2 o 3 figuras. Siempre discretas. Siempre en silencio. Eso coincide con lo que encontraron dentro. Una casa preparada para no dejar historia. No había fotos. No había marcas personales. No había objetos sentimentales. Era un espacio funcional. Frío. Temporal. En uno de los registros finales, un agente escribió una frase breve que pasó desapercibida en su momento. Esta casa no guarda lo que falta. Guarda la señal de que algo pasó por aquí. Y eso es lo más inquietante. Porque lo que falta no es solo un objeto, es una decisión. Alguien eligió traer algo hasta aquí. Alguien eligió retirarlo. Y alguien eligió no volver jamás. Popeye nunca habló de esta casa. Nunca la mencionó en entrevistas. Nunca apareció en declaraciones judiciales. Como si, incluso después de todo,
ese lugar siguiera siendo un límite que no debía cruzar. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, no olvides apoyar el canal. Hay silencios que solo se rompen cuando alguien decide escucharlos. No existe una fecha oficial que marque el abandono definitivo de la casa. No hay actas. No hay decomisos públicos. No hay fotografías del antes y después. Pero hay un corte. Un momento claro en el que todo se detuvo. Los investigadores lo notaron al reconstruir los últimos movimientos confirmados de Popeye antes de la caída final del cartel de Medellín. A partir de cierto punto, las rutas cambiaron. Los trayectos secundarios dejaron de repetirse. Los contactos en esa zona desaparecieron del radar. La casa simplemente quedó fuera del mapa. Según relatos posteriores de habitantes cercanos, personas que nunca hablaron con la prensa, pero que años después aceptaron contar fragmentos, la última noche fue distinta. No hubo visitas rápidas. No hubo entradas y salidas silenciosas como de costumbre. Esa noche, el vehículo llegó una sola vez. Se quedó más tiempo del habitual. Y se fue antes del amanecer. Después de eso, nadie volvió. No hubo intentos de recuperar nada. No hubo regresos desesperados. No hubo errores. Eso es lo que más inquieta. Cuando alguien abandona un escondite bajo presión, suele cometer fallos. Deja objetos, vuelve por lo olvidado, intenta borrar rastros. Aquí no pasó nada de eso. La casa quedó exactamente como estaba. Como si ya no fuera necesaria. En el interior los agentes encontraron señales sutiles de cierre definitivo. No evidentes, pero claras para quien sabe mirar. La baldosa levantada fue recolocada con cuidado. El closet volvió a cerrarse sin marcas. El papel con anotaciones había sido retirado. No se llevaron muebles. No se llevaron objetos visibles. Se llevaron solo lo esencial. Eso sugiere algo importante. Lo que importaba ya no estaba allí. Y aquí aparece una hipótesis inquietante. En esos días, Popeye ya no operaba como antes. Su margen de maniobra se había reducido drásticamente. El cerco era total. Cada movimiento podía ser el último. En ese contexto, mantener una casa activa implicaba un riesgo innecesario. Entonces, ¿por qué no destruirla? ¿Por qué no quemarla? ¿Por qué no borrarla del todo? Porque la casa ya había cumplido su función. No era un lugar para esconderse. Era un lugar para soltar. Algunos investigadores creen que allí se dejó algo que nunca debía ser encontrado en conjunto con Popeye. Algo que, separado de él, perdía valor probatorio. Algo que, si él caía, no lo arrastraría consigo. Otros creen que fue el punto final de una cadena. El último lugar donde se tocó algo que luego pasó a otras manos. Manos que sabían esperar. Manos que nunca aparecerían en los expedientes. Lo cierto es que, tras esa noche, el patrón de movimientos cambió por completo. Popeye dejó de utilizar puntos intermedios. Se volvió más errático, más expuesto. Como si una capa de protección silenciosa hubiera desaparecido. Y eso coincide con el principio del fin. Meses después, cuando el cartel de Medellín ya era un recuerdo en ruinas, la casa seguía allí. Intacta. Olvidada. Ninguna autoridad le dio importancia inmediata. No parecía relevante. No tenía lujo. No tenía ostentación. No tenía historia. Hasta que alguien empezó a hacer las preguntas correctas. ¿Por qué una casa tan simple fue usada con tanto cuidado? ¿Por qué nunca se mencionó? ¿Por qué nadie volvió por ella? Tal vez porque hablar de esa casa implicaba aceptar que, incluso en medio del caos, hubo decisiones frías y calculadas hasta el último segundo. No todo fue violencia descontrolada. No todo fue impulsividad. Hubo planificación. Hubo compartimentos mentales tan cerrados como esa casa. Y hay algo más. Cuando los agentes regresaron años después buscando confirmar algunos detalles, notaron algo que no estaba en los informes originales. Una marca casi invisible en la pared trasera,
como si alguna vez hubiera habido un objeto apoyado allí de forma repetida. No un mueble, no un cuadro. Algo que se quitaba y se volvía a poner. Algo que no dejaba rastro, salvo para quien sabía que debía mirar. La casa no gritaba secretos, los susurraba, y quizá por eso sigue siendo tan incómoda, porque no ofrece respuestas claras. Solo confirma una idea inquietante. Hubo cosas que nunca entraron en los expedientes oficiales. Si esta historia te mantiene atento, recuerda seguir el canal. A veces, lo más importante no está en lo que se cuenta, sino en lo que nunca se explicó del todo. Cuando los investigadores comenzaron a cruzar información años después, la casa dejó de ser solo un punto olvidado en el mapa. Se convirtió en una anomalía, un lugar que no encajaba del todo con el perfil público de Popeye, pero que sí coincidía con la forma en que operaban quienes entendían el poder del silencio. Porque hay algo que muchos pasan por alto. Popeye no solo ejecutaba órdenes, también administraba confianza. Y la confianza, en ese mundo, se guarda mejor que el dinero. Según testimonios indirectos, ex-colaboradores, intermediarios, personas que nunca fueron juzgadas, pero sí escucharon demasiado, esa casa no era un refugio habitual. Era un punto de paso controlado, utilizado solo cuando el riesgo de moverse con algo encima era mayor que el riesgo de dejarlo quieto. No hablamos de cargamentos grandes, no hablamos de armas largas, no hablamos de cajas llamativas. Hablamos de cosas pequeñas, compactas, difíciles de rastrear. Una pistola específica, por ejemplo. No cualquier arma. Una que había sido utilizada antes. Una que no debía aparecer en ningún escenario futuro. Un objeto así no se destruye siempre. A veces se guarda esperando el momento adecuado para desaparecerlo. También se mencionan sobres. No gruesos, no abultados. Sobres planos, con billetes de alta denominación, usados para pagos que no podían registrarse en ningún lado. Dinero que no era para gastar, sino para resolver. Y hay un tercer elemento que siempre aparece en las versiones más serias, aunque nunca en documentos oficiales. Papeles. No listas completas. No nombres evidentes. Anotaciones mínimas, números que solo tenían sentido para quien los escribió. Direcciones incompletas, iniciales, fechas sin contexto. Fragmentos de algo más grande que no podía existir en un solo lugar. Ese tipo de información no se guarda en oficinas ni en mansiones. Se guarda donde nadie mira dos veces. En una casa pequeña, vieja, discreta. La hipótesis más aceptada entre quienes estudiaron el caso es que la casa funcionó como un filtro final. Todo lo que pasaba por allí era decidido, o seguía circulando, o se detenía para siempre. Y eso explicaría por qué, cuando llegó el colapso, no hubo carrera para volver, porque lo que debía salir ya había salido, y lo que quedó ya no comprometía a nadie. Otro detalle inquietante. No hay registros de saqueo posterior. En zonas abandonadas, lo normal es que vecinos, curiosos o delincuentes menores entren con el tiempo. Aquí no ocurrió. Nadie tocó nada. Como si hubiera un acuerdo tácito. Como si todos supieran que ese lugar era mejor dejarlo quieto. Algunos creen que fue miedo. Otros creen que fue respeto. Otros, simple ignorancia. Pero hay una versión que inquieta más. Que alguien siguió vigilando la casa durante un tiempo. No de forma permanente. No de manera visible. Solo lo suficiente para asegurarse de que nadie hiciera preguntas incómodas. No policías. No militares. Personas que sabían exactamente qué no debía encontrarse allí. Y cuando ese riesgo desapareció, la casa quedó sola. Hoy, lo que más llama la atención no es lo que se halló, sino lo que no apareció jamás. No hay informes detallados de incautación. No hay fotografías oficiales difundidas. No hay comunicados celebrando un hallazgo importante. Eso, en sí mismo, dice mucho.
Porque cuando el Estado encuentra algo relevante, lo muestra. Cuando no lo muestra, es porque no lo tiene, o porque nunca estuvo ahí cuando llegó. La casa de Popeye no es recordada como un gran escondite, ni como un centro de operaciones. Es recordada como un punto muerto, un lugar donde las cosas dejaban de moverse. Y eso la vuelve más peligrosa, narrativamente, que cualquier mansión llena de armas. Porque sugiere que incluso en los últimos días, cuando todo se desmoronaba, todavía existía una estructura invisible que funcionaba con precisión. Nada improvisado, nada impulsivo, nada dejado al azar, solo decisiones finales, tomadas en silencio. Si esta parte de la historia te hace replantear lo que creías saber, acompaña el canal. A veces, los detalles más pequeños son los que explican cómo alguien logró mantenerse en pie, hasta el último momento. Hoy, la casa sigue ahí. No como un museo. No como un sitio marcado. No como un lugar de memoria oficial. Sigue existiendo en el estado más incómodo posible. Normal. Y eso es lo que la vuelve inquietante. No hay placas. No hay cintas policiales. No hay advertencias. Solo una construcción más, perdida entre otras, como si nunca hubiera sido relevante. Pero quienes conocen la historia entienden que algunos lugares no necesitan señales visibles para conservar su peso. Porque esta casa no cuenta una historia de violencia directa. Cuenta una historia de control. En el mundo del narcotráfico, la mayoría de las leyendas se construyen alrededor del ruido. Explosiones, asesinatos, persecuciones, traiciones abiertas. Pero las estructuras más duraderas no se sostienen con ruido, sino con disciplina. Y Popeye entendía eso mejor que muchos. Esta casa no era un símbolo de poder, era una herramienta, un lugar pensado para momentos específicos, cuando el error no era una opción. Cuando cargar algo encima era más peligroso que dejarlo atrás. Cuando hablar significaba morir. Por eso aquí no se acumulaban cosas. Aquí se decidía qué desaparecía. Y esa diferencia es clave. Mientras otros escondían dinero, armas o documentos esperando volver por ellos, este tipo de espacios cumplía otra función. Cerrar ciclos, cortar hilos, eliminar riesgos. Eso explica por qué no hubo urgencia por recuperar nada después. Porque lo que realmente importaba nunca estuvo pensado para durar. También explica por qué, a diferencia de otras propiedades vinculadas al cartel, este lugar no se volvió atractivo para curiosos, saqueadores o mitómanos. No prometía riqueza, no ofrecía espectáculo, solo silencio. Con el paso de los años, algunos vecinos comenzaron a hablar. No de grandes cosas, de detalles mínimos, de luces encendidas tarde en noches específicas, de personas que entraban y salían sin quedarse, de visitas cortas, siempre iguales. Nada que pudiera probarse. Nada que llamara a la policía. Pero suficiente para crear una sensación persistente. Este no era un lugar abandonado por descuido, sino por decisión. Cuando Popeye cayó, muchas historias quedaron abiertas. Otras se cerraron con violencia. Pero esta quedó suspendida. Sin clímax. Sin resolución clara. Y eso es exactamente lo que la hace poderosa narrativamente. Porque representa una verdad incómoda. El cartel no era solo una cadena de sicarios y órdenes gritadas. Era una red que sabía cuándo callar, cuándo borrar huellas y cuándo dejar lugares vacíos a propósito. Esta casa demuestra que no todo terminaba en balas. Algunas cosas simplemente se detenían. Hoy, si alguien entra, no encuentra nada espectacular. No hay cofres llenos, no hay armas colgadas, no hay documentos reveladores. Y aún así, el lugar pesa. Porque la ausencia también comunica. Comunica que hubo algo ahí que no debía ser recordado. Comunica que hubo decisiones finales que no quedaron registradas. Comunica que hubo personas que sabían exactamente qué no debía sobrevivir al final de esa historia. En un mundo obsesionado con mostrarlo todo,
Este tipo de espacios nos recuerda que el verdadero poder muchas veces se ejerce fuera de cámara. Y tal vez por eso, esta casa sigue siendo más inquietante que cualquier mansión llena de lujos. No por lo que guarda, sino por lo que ya no guarda. Si llegaste hasta aquí, no olvides seguir el canal. Estas historias no buscan glorificar nada, sino entender cómo funcionaban realmente las estructuras que marcaron una época, incluso en sus rincones más silenciosos. Porque a veces, para comprender el final de un imperio, no hay que mirar el último disparo, sino la última puerta que se cerró sin hacer ruido.